Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Tatiana Rodríguez. Hago parte del Departamento de Admisiones de la U de Cataluña. Antes de iniciar la sesión y para optimizar la conexión, agradecemos por favor no compartir la pantalla, no mantener los micrófonos o cámaras encendidas. Al finalizar tendremos un espacio de interacción de preguntas. Bienvenidos nuevamente. La Vicerrectoría de Posgrados de la U de Cataluña, a través de su especialización en Big Data y analítica de datos, les presenta el webinar Inteligencia Artificial Generativa, Tecnologías para Todos o Brecha Digital, a cargo del doctor Jorge Mario Caram y nuestro invitado especial, el doctor Marcelo Babio, desde Argentina. Muy buenas noches para todos, bienvenidos. Adelante, doctor. Tatiana, muy buenas noches a toda nuestra amable audiencia de Cataluña. Qué gusto tenerlos acá y por supuesto me honra, me complace muchísimo poderles presentar al doctor Marcelo Esteban Babio. Él es todo un personaje involucrado en formaciones en psicología y comunicación a nivel doctoral, psicoanálisis. No, mejor dicho, es un referente que vamos a disfrutar muchísimo de principio a fin, así que no le quiero ni mucho menos, mi querido Marcelo, restar protagonismo. Me voy a permitir, obviamente, sí, generar algunas preguntas, algunos elementos acá, aprovechar nuestras conversaciones, agradables conversaciones previas, como para compartirlas acá con toda la audiencia. Mi querido Marcelo, ¿cómo estás primero que todo? Y si quieres compartirnos lo que es Marcelo, lo que es ese perfil tan agradable que nos acompaña esta noche. Bueno, súper contento. Saludos para todos. Muchas gracias de venir a este espacio que con tanta generosidad ha abierto el amigo Jorge. Hace mucho que tenemos ganas de compartir alguna actividad con Jorge de este estilo. Y bueno, nada, me presento, mi nombre es Marcelo Babio, soy psicólogo de formación de grado, doctor en comunicación, con alguna formación, como se llama, trunca en matemática y una diplomatura en ciencias sociales computacionales. Bueno, también soy docente de materias como psicología y comunicación y lo que nos compete a nosotros de seminarios de apropiación de la inteligencia artificial en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad del Centro. Y bueno, en la Universidad del Centro dirijo un centro de estudios, un observatorio de tecnología y comunicación en la provincia de Buenos Aires y en la República Argentina. A su vez trabajo como investigador de mercado hace más de 35 años, muchas veces en el rubro tecnológico y en otras cuestiones, ¿no? Incluso relacionadas con el fútbol y también con tecnología. En su momento, con la gente de Microsoft, tuve el gusto de pisar las tierras bogotanas y de Barranquilla, es decir, no me es ajena esa tierra tan hermosa y extraño bastante el ajiaco, por ejemplo, pero bueno, esas son otras cuestiones. Muchísimas gracias, mi querido Marcelo. Yo pienso que para dar contexto al tema, me gustaría como hablar sobre algunos de los efectos que encontramos con esta inteligencia artificial generativa, esa poderosa relación que se da con el Big Data y fenómenos a los que no estábamos acostumbrados previamente, ¿no? Como el hecho de contar con diagnósticos médicos globales que de alguna manera logran inferir resultados que sorprenden. Incluso la misma pandemia en buena medida alcanzó a ser de alguna manera no predeterminada, diagnosticada como uno de los eventos que podían darse. No es gratuito que haya, digamos, en la figura de Bill Gates se haya representado algo de este proceso. También nos hemos encontrado con situaciones que sorprenden, mi querido Marcelo, como el hecho de que cuando se interroga la IA generativa, aparecen sesgos, por ejemplo, a la hora de preguntarle por el perfil de un CEO. Sí, esto fue un trabajo que se hizo, si mal no estoy, permíteme, recuerdo el año. Esto creo que fue en el año 2023, como finales, si mal no estoy,
cuando se hace un ejercicio con MedPal y la inteligencia artificial, se le decía, bueno, denos un sesgo de lo que usted considera es un SEO, y la inteligencia artificial, basado en todo su colosal base de datos, terminó brindándonos un perfil de un hombre con determinadas características raciales, étnicas, y entró en sorpresa esto porque, pues, ¿por qué la inteligencia artificial parecía estar al servicio de un determinado sesgo? Pero pues lo que hacía era tomar los datos globales, los datos mundiales, y terminó generando esta polémica información en una época además también muy polémica para que se diera algo de ello. Entonces, si te parece, iniciamos un poco como con ese anecdotario y que nos ayude a comprender este fenómeno. Has abierto un montón de puertas al mismo tiempo. Primero estoy en la tierra del Big Data, estoy en la tierra del Machine Learning, estamos en una diplomatura que tiene que ver con ciencias de datos y muchos de ustedes tendrán esas competencias o pensarán en adquirirlas o están interesados y sabrán que la inteligencia artificial es algo que nos acompaña hace muchísimo tiempo. Es decir, desde la época en que Turing, ¿no?, el famoso Alan Turing, genera estas máquinas para descifrar el código Enigma, y una película maravillosa con Cumberbatch. Pero bueno, nada, desde esa época en que se pregunta a Alan Turing, ¿podemos generar máquinas que repliquen el pensar humano? No. Estamos hace décadas con herramientas de Machine Learning, herramientas que tienen mucha autoridad, mucha capacidad predictiva, pero son diferentes a lo que hoy nos convoca, con lo que me convoca, es la inteligencia artificial generativa. Es decir, es una inteligencia artificial en la cual es difícil descifrar cuáles son las matemáticas internas que la lleva a sacar esas conclusiones. Si estamos en Machine Learning, nosotros tenemos, no sé, para los que tengan alguna incumbencia, análisis de regresión, es decir, análisis de clusterización, todas cosas que desde Gauss, desde ese siglo conocemos. ¿Ok? Pero estas máquinas son misteriosas, ¿no? No sabemos un poco cómo cocina, cómo es esta receta interna a partir de lo que predice. Y ahora voy a tu anecdotario. Hay algo que sí nos queda claro, nos queda absolutamente claro, que aquello a partir de lo cual pueden aprender tiene que ver con los datos que nosotros les vamos a incorporar, estos famosos datasets. Si yo en los datasets coloco muchas imágenes de hombres blancos de determinada edad y los asocio con etiquetas a posiciones de mando, a posiciones de autoridad, y no coloco mujeres, no coloco ninguna otra etnia, puede ser que le esté incorporando un tipo de sesgo que es difícil de controlar. Pero tiene que ver con aquellas informaciones con las cuales nosotros hemos alimentado a estas inteligencias artificiales y han generado estas predicciones. Pero por otra parte tiene estas cuestiones maravillosas de predicción. Maravillosas de predicción. Hay inteligencias artificiales que han generado lo que para mí es la máxima maravilla, el máximo logro que han logrado hasta ahora, que es descifrar el plegamiento de todas las proteínas en la vida. ¿Sí? Una inteligencia artificial llamada AlphaFold, generada por la gente de Google, por un departamento de Google, ha logrado descifrar no solamente la cadena de las proteínas, sino la manera complejísima en que se da la arquitectura de la vida. Ese tipo de logros son una cosa tremendamente impactante. Así que bueno, logran predecir, pero no solamente logran predecir, sino que logran generar cosas nuevas. Por supuesto, a partir del aprendizaje de estos billones, trillones de parámetros, es decir, de formas de comprender el entorno de los datos con los que nosotros los alimentamos. Ya veo. Marcelo, en relación a ello, quiero derivar lo siguiente, si me lo permites, y es la información que presume la inteligencia artificial le llega de un lado, le llega de parte de un ente que se la facilita, que no es un ente abstracto.
podemos suponer, tú me corregirás, que uno de esos entes que pudiéramos plantear son las grandes megacorporaciones que brindan datos para Sí, esta claro. inteligencia artificial. Y el tema que tenemos hoy tiene que ver con la democratización. ¿Hasta qué punto esa democratización, esa inteligencia artificial para todos, está atada al hecho de que el suministro que tiene la inteligencia artificial es dotado por estas grandes empresas? ¿Cómo lo verías tú ese tema? Es un tema que me preocupa a mí, te preocupa a vos, lo sé, porque hemos tenido largas charlas sobre este tema y le preocupa a toda la comunidad, no solamente la comunidad científica o a las empresas, sino a todos nosotros. ¿Por qué? Porque hay limitaciones. La primera limitación es obvia, es la económica, empieza por el bolsillo. Yo pago un montón no un montón, pago bastante dinero para tener acceso a procesadores potentes, para eso pago Google Colab, ¿ok? Para tener GPT, para tener Sonnet, es decir, varias inteligencias artificiales, mi mujer se va a quejar, no, bueno, pues ella también las usa, ¿no? Me sale una determinada cantidad, y yo no soy una institución, ni un Estado. Cuando sube la necesidad de contratar inteligencias artificiales, de subir a la nube, de entrenar modelos, no es tan para todos. Esa es la primera limitación, es obvia. ¿Okay? Hay una segunda limitación que es el nivel de conocimiento. Hay que poner esfuerzo. No es una varita mágica que vos le tirás una pregunta y te genera algo que te sirve. Para vincularse, la otra vez hablaba con mi suegro desde muy joven trabajó con sistemas en la época en que ocupaban ¿cómo se llama? Una habitación, una computadora, ¿no? Y bueno, él trabaja, ya tiene 80 y pico de años, pero es muy inquieto y me decía, ¿cómo sube la calidad de lo que obtengo cuando estoy un largo tiempo razonando y trabajando y encontrando la manera correcta de vincularme? Para eso hay que aprender. Así que esta segunda limitación es por un lado cognitivo, porque hay diversos niveles de aprendizaje, hay diversas posibilidades de emplear tiempo para utilizarlas, y aparte uno tiene que ser guiado. ¿Por qué? Porque si no se pierde en este universo. Y la tercera, que es la más importante, la saqué de escuchar a Reid Hoffman, que es uno de los cofundadores de LinkedIn, así que algo debe saber sobre el empleo, y dice, la tercera tiene que ver con las autolimitaciones. ¿Por qué? Porque en primer momento nosotros vemos estas tecnologías tan potentes que nos dicen que va a terminar con el trabajo humano y que nos va a reemplazar y todas estas cuestiones, y nos dan cierto temor. Y lo que dice Hoffman tiene razón enteramente. Hay que transformar nuestro temor en curiosidad. Y para esto yo soy psicólogo de origen. Retomo a Piaget. Piaget es como el gran padre o el gran referente que tenemos nosotros sobre el crecimiento de la inteligencia. Y Piaget, en un libro clásico que se llama Psicología de la Inteligencia, el primer capítulo y la primera referencia la tiene en el interés. Retoma a un autor que se llama Claparède y dice, lo fundamental para que se dispare la chispa del conocimiento es que algo nos interese, nos dé curiosidad. Por eso, esto que dice Hoffman, de transformar ¿cómo se llama?, el temor o la ansiedad en curiosidad es una excelente, ¿cómo se llama?, consejo para todos los que queremos entrar en este mundo. Entonces, qué fascinante, ¿ok? Así que, si nosotros desarrollamos la curiosidad, el interés y le perdemos miedo, tenemos más posibilidad de que sea para nosotros, ¿ok? Ahora, para toda la humanidad hay que ver también los niveles en que vos puedas utilizarlo y los niveles de acceso. Hay una brecha porque en el mundo las cosas están distribuidas de manera desigual. Eso, digamos, no tengo toda la historia me lo enseña, ¿ok? Estoy tratando de articular algo que no vaya a sonar propio al sesgo de nuestras disciplinas pregraduales y que quedemos acá hablando
entre pares y que de pronto los no psicólogos sientan que estamos hablando en un idioma diferente. Pero recordé, no pude evitar cuando estabas hablando de esto, recordar la figura densa de Jacques Lacan cuando habla de la lógica lingüística, la lógica del significante, porque es una lógica compleja, incluso para los lingüistas, pero para tratar de decirla en un término que aquí toma lógica, es que es una lógica de tipo generativa. En pocas palabras, que la riqueza intelectual en el ser humano está en la medida que mientras hablamos, vamos generando más y más y más y más conocimiento. Es decir, a punta de hablar se va construyendo un módulo de conocimiento enorme. Podemos entonces inferir, mi querido Marcelo, que esta es una figura similar a la que pasa con la inteligencia artificial generativa. En pocas palabras, esa inteligencia artificial generativa va a ser más rica en la medida que yo como sujeto hablante hable con la misma. La interacción es fundamental. En realidad, como son estas inteligencias generativas, sobre todo las de lenguaje, se comunican a través de lo que llamamos nosotros lenguaje natural, es decir, el lenguaje que hablamos todo el tiempo, ¿no? Nos da la impresión de que estamos dialogando con ellas. En realidad lo que estamos haciendo es interactuar con funciones matemáticas. Nosotros sabemos que las computadoras lo que hay es ceros y unos, entradas o interrupciones de una determinada corriente, ¿no? Lo más o menos, que es la lógica de Lacan. No queremos entrar porque con Jorge nos interesa mucho el tema del psicoanálisis, etc. Pero bueno, la cuestión, pero parten de una premisa. Por ejemplo, las inteligencias estas del lenguaje, que son las que de alguna manera más impacto han generado y las que aparecieron estallando en noviembre del 22 con ChatGPT, el GPT-3, estas inteligencias que generaron la mayor adopción en la historia de la humanidad. Nunca la humanidad hizo algo tan rápido como adoptar, en términos tecnológicos, como adoptar las inteligencias artificiales. Y parten de una premisa. Las palabras que viven en los mismos barrios están relacionadas. Por ejemplo, yo digo anteojo, está cerca de oculista y está cerca de cristales, etc. Hay como una densa marea de términos que están vinculados entre sí y las inteligencias artificiales aprenden a identificar la manera en que este mundo de significaciones está vinculada, entiende el mundo del deporte. Si yo digo pelota, pelota está más cerca, por ejemplo, de arco que de tenedor o de, no sé, radiología, ¿ok? Entonces va armándose estas zonas de sentido y así entiende lo que pasa con la disciplina médica, se entiende lo que nos pasa a nosotros con los colores, es decir, estos mundos de sentido los comprende y los compacta. Nosotros interactuamos con eso, con ese mundo compactado de significaciones. ¿Okay? No sé si queda más o menos claro, y a partir de eso genera, ¿qué genera? La probabilidad, por ejemplo, si estoy hablando de oraciones, la probabilidad de que en una cadena de texto aparezca la palabra siguiente. El token, en realidad, le llaman token, ¿no? Aparezca la palabra siguiente, con un cierto grado de probabilidades, ¿no? Si yo estoy diciendo, por ejemplo, él, lo más fácil es que después aparezca un sustantivo. ¿Okay? Las máquinas, eso es lo más sencillo, ¿no? Si ustedes se meten en alguno de estos textos de lingüística computacional, Jurafsky, Martin, del 23, o en alguna de esas monstruosidades, van a ver que las complejidades son muchas. Pero todas tienen que ver con comprender la manera en que nosotros, los seres humanos, construimos nuestro mundo de sentido. Es fascinante y en efecto, si aquí hacemos el famoso silencio incómodo, alguien va a querer interrumpir inmediatamente porque el ser humano es generativo, per se. Yo sigo hablando, lo que pasa es que me gusta tener un diálogo. Sí, pero es fascinante esa dinámica. Y en virtud, otra vez volviendo a la democratización, quisiera plantearte algo y presento excusas si la pregunta puede llegar a sonar obvia.
seguramente muchos acá hemos apelado a la inteligencia artificial generativa para obtener una composición visual, una animación, una melodía, un jingle, y cada vez empezamos a hacer búsquedas, a hacer como las trampas, por así decir, para encontrar que la composición sonora, por ejemplo, sea más larga, ¿sí? Es decir, inicialmente recuerdo algunas animaciones que eran de 15 segundos, ¿sí? Y eso era una cosa, mire, generamos este muñequito igualito a uno, pero en inteligencia artificial, por dar un ejemplo. Hoy ya he visto, y de hecho tengo aquí en mi poder algunas melodías que me duran 4 minutos. Eso ya es una canción completa. Y en virtud de ello, porque esto es todo un ejercicio generativo, tengo claro, mi querido Marcelo, que seguramente tengo claro y luego digo seguramente, tengo claro que esto de los 4 minutos es un límite que tengo por economía, por incluso ubicación geográfica, porque pues yo no estoy pagando un dinero de más. Quiero preguntarte, casi a nivel de inferencia, ¿tú dónde piensas que realmente puede estar ubicada la inteligencia artificial generativa en este momento? Cuando un usuario del común... Excelente pregunta. Salió buena la pregunta. Menos mal, estaba asustado. Espérame un segundo ya. Hay tecnologías más maduras y tecnologías menos maduras, algunas que... ¿Por qué? Esto, imagínense como muchos caminos que van confluyendo y van divergiendo. La inteligencia artificial tiene muchas caras y muchos departamentos de investigación a lo largo de montones de empresas, incluso de estados que están desarrollándola. Y cada tecnología desarrolla a su ritmo y no se imaginen, es una cosa exponencial. No, bueno, muchas veces funciona de asaltos. Lo que vos mencionás, ahora voy a mencionar cuáles me parecen tecnologías más maduras, menos maduras, qué es lo que se está desarrollando y qué es lo que se presagia para 2025 y lo que estamos viendo que quieren vender. ¿Ok? Por ejemplo, el tema de la posibilidad de replicar con coherencia una misma imagen a lo largo del tiempo es una limitación técnica. Una de las limitaciones que tiene la generación de imagen, las tecnologías generativas, es que es muy difícil generar lo mismo que generaste la vez pasada. ¿Ok? Generame 3 osos que están caminando por las calles de Barcelona, tomando chocolate y son una familia. Y los osos se visten así, se va una imagen fabulosa, 10 imágenes distintas para elegir. Ahora, tratar de generar el mismo oso. ¿Okay? Hay limitaciones, pero la tecnología de imagen, ¿por qué? Primero, estas tecnologías replican determinadas funciones del sistema nervioso central. La memoria, el razonamiento, la percepción, la capacidad de agencia o de programar tareas, montones de cuestiones. Y trabajar en muchos registros. Registros visuales, registros del lenguaje, registros del movimiento, de la imagen-movimiento, del movimiento físico, montones de cuestiones. Algunas tecnologías están cada vez más maduras y la velocidad con que maduran es genial. Por ejemplo, el tema del que tienen ahora los grandes modelos de lenguaje, tipo ChatGPT o tipo Claude o Grok o DeepSeek o lo que vos pienses, la capacidad que tienen ahora de recibir video, de recibir imagen, de generar imagen, de generar montones de cuestiones. A eso se lo llama multimodalidad. La multimodalidad es un salto enorme y lo dimos en muy poco tiempo. Cosas que en un año dice, esto no va a funcionar. Yo tengo amigos en la industria y en la academia que siempre me dicen, esto no lo va a poder hacer, esto no lo va a poder. Y después, la verdad, que cada vez nos callamos más cuando suponemos que no va a poder hacer esto, no va a poder hacer. Por ejemplo, la multimodalidad está muy desarrollada, las capacidades lógicas, matemáticas y de programación también, y vemos que no ha avanzado a la misma velocidad la capacidad de redacción creativa de los grandes modelos de lenguaje. Porque les es muy fácil funcionar con estos sistemas lógicos más articulados. Por ejemplo,
la programación. En programación ha pegado saltos terribles. El año pasado estaba, no sé, en el puesto 70.000, ahora estamos en el puesto 175 en las competencias de programación, y dicen haber competido, yo no vi ese benchmark, benchmark se le llama a las pruebas que se hacen en varios lugares, por ejemplo, en la programación arena, en que todos los programadores van y votan, etc. Bueno, están en puestos muy altos en todas las cuestiones lógicas, en el lenguaje creativo están más atrasados, pero bueno, por ejemplo, ahora en términos visuales, la semana pasada Gemini sacó sacó otro modelo con un Photoshop terrible que te permita incorporar escenas, ¿cómo se llama?, elementos en otras escenas. Después, Meta, en todo lo que tiene que ver con, ¿cómo se llama?, percepción 3D, ¿no?, del espacio, ha dado unos avances enormes. Eso, bueno, en relación a lo que ya veníamos teniendo, etcétera, etcétera. Después en otros rubros, ¿no? A veces hay inteligencias artificiales muy específicas. Inteligencias artificiales, por ejemplo, que aprenden a jugar al Go, aprenden a jugar al ajedrez, que aprenden a plegar proteínas, o, por ejemplo, que lograron descifrar una cuestión que hace 50 años no se avanzaba, de multiplicación de matrices. Nada, no importa. Esos son otros rubros de las que hacen una sola cosita, pero lo hacen mucho mejor que cualquier ser humano. Eso es otro rubro en que avanza. Y después, lo que está ocurriendo ahora es que hay dos explosiones. Una, lo que se llama los agentes inteligentes. Estos agentes inteligentes son inteligencias artificiales que programan tareas, uno les da un objetivo, descomponen el objetivo en pequeñas tareas, las llevan adelante y las llevan adelante de manera autónoma. Por ejemplo, quiero viajar, nosotros queremos viajar a Italia. Y tenemos pocos días por mi mujer, por las vacaciones de mi mujer. Entonces, vos le pones a la inteligencia artificial, haceme una programación, o un agente, haceme una programación del viaje a Italia. Y no solamente te hace la programación, entra en las aerolíneas, te averigua los precios, te genera itinerarios, le manda información a la gente que te cuida la mascota, te programa dónde tenés que comer, te saca los pasajes. Bueno, esto está en desarrollo, esto va a estallar. La automatización de secuencias de tareas va a estallar. Eso hace muchos años. Yo, desde los fines de los 90 y los 2000, que estoy con los workflows que intenta generar la gente de Microsoft. Y yo creo que Microsoft acá va a ser un actor fundamental. Microsoft y otras empresas. Esto lo está haciendo también la gente de SAP, lo está haciendo, bueno, todas las grandes empresas que se dedican a organizar las tareas de las empresas están generándolo. Pero no solamente para las estrellas, sino la idea de asistentes personales. Ese es un rubro. Y hablando con gente de empresas que son importantes a nivel latinoamericano, de programación, bueno, y con la gente de SAP, que es mundial, dicen, están tratando de que vendamos estas cuestiones a todo el mundo. Eso por un lado. Y el otro lado, la explosión de la robótica. La robótica en las últimas semanas, le diría, en las últimas semanas, han presentado modelos a lo loco. La gente de NVIDIA, la gente de Gemini, ni hablar, la gente incluso de Amazon. La gente de Amazon ha automatizado casi por totalidad los grandes depósitos y la distribución. Y esto ni hablar de las posibilidades y la potencialidad de la conducción autónoma. Y yo he pensado, por ejemplo, en la conducción autónoma. ¿Qué tiene que ocurrir para que esto sea posible? La robótica, porque yo tengo que generar movimientos, hay que comprender el ambiente, tomar decisiones instantáneas para no chocarme o reventarme, ¿no? Y por otra parte, tener mapas inteligentes con geolocalización. La cantidad de tecnologías que confluyen en cosas que, bueno, nosotros acá en Buenos Aires no tenemos, pero bueno, hay amigos que han viajado y me han comentado, yo hace tiempo que no estoy, que no he viajado en los últimos meses para poder disfrutar de la conducción autónoma. Pero bueno, nada, son cosas que se nos vienen, y se nos vienen ya.
y es abrumador. Cuando se pasa de 170 y pico mil, se me escapó hasta el número grandote y luego bajas a 175, de 75 mil a 175 es una cosa brutal. Es muy difícil de medir incluso en términos de progresión aritmética o geométrica, que es la que estamos acostumbrados cuando hablamos de cómo medir esa evolución. Es muy difícil y realmente sorprende. Y lo que señalas de conducción autónoma, por ejemplo, incide directamente en una práctica, ¿no? Donde casi que la resistencia es humana, ¿no? Pensar que hoy por hoy la conducción autónoma de una máquina brinda más seguridad que la conducción humana, por ejemplo, para hablar del manejo normal, es algo que resulta muy difícil para muchas personas cuya práctica es manejar, y como que hay una desconfianza natural al hecho, te vas a subir a un taxi, por ejemplo, y pensar que ni siquiera hay el muñequito, o el muñequito está de adorno, como en las películas futuristas de otra hora. Recuerdo mucho una de Schwarzenegger con un muñequito ahí, Total Recall, creo que se llamaba Total Recall, o acá El Vengador del Futuro, creo que llegó acá en Latinoamérica, de manejada de esa manera. Y pues esto era una película de los 80 y verlo hoy plenamente, digamos, viable, no aún del todo porque hay resistencia alrededor de ello. Quisiera preguntarte, en términos de toda esa gran acumulación de información que tenemos, en tres terrenos en particular, que creo que tienen que ver con nuestro sector. Uno, educación, ¿sí? ¿Cómo ves este tema, digamos, qué posibilidades para ser proactivo ves en educación que estén llegando con esta inteligencia artificial generativa, y que de hecho también con el Big Data podamos aprovechar así una, incluso si ya tú puedes hablarnos de una en tu experiencia, sería muy interesante. Otra en salud, porque sigo pensando que el tema salud es un tema fundamental, la salud mental. De hecho, hace unos días estábamos haciendo una charla sobre bienestar y el tema de de inteligencia artificial se metió, ¿sí? Se metió como una cosa que generaba ello. Y el tercero, que seguramente quienes me conocen saben que termino hablando por ahí, el entretenimiento. ¿Sí? Bueno, ¿sí? Ahí hay algo maravilloso. Pero bueno, nada, llegamos al último del entretenimiento. Primer rubro, que es el que a mí más me preocupa y más me interesa, porque amén de que yo como investigador utilizo la inteligencia artificial a diario, ¿no? Hoy he pasado horas trabajando con distintas inteligencias artificiales por varios temas. Me interesa la divulgación y la formación de los profesionales y de las instituciones en inteligencia artificial. ¿Ok? Para mí eso es fundamental. Y en ese sentido, creo que lo principal y el mayor desafío es que la inteligencia artificial es como un espejo. ¿Por qué? Porque me obliga a preguntarme quién soy yo. ¿Cuál es mi tarea? Yo le digo, utilizo la palabra análisis funcional. El último seminario que di tenía gente que tuvo el director de marketing de Aeropuertos Argentina. Una chica que daba 3 docentes secundarias que daban en distintas ciudades de Buenos Aires y una en Ottawa, daban clases a alumnos secundarios. Tenía gente que trabajaba en UX, tenía gente que trabajaba en diversas cuestiones. Tenía un arco de gente muy amplio. Tenía un escritor que quería ver si hacer una novela con inteligencia artificial. Entonces, lo primero que les digo es, analiza tu tarea. ¿Qué dispara tu tarea? ¿Qué preguntas te haces vos? ¿En qué lugares vos sentís que necesitarías meterte en el mundo de la información? Por ejemplo, el muchacho de Aeropuertos Argentina estaba desarrollando un chatbot para Aeropuertos Argentina. Dice, nos metimos en Heathrow, nos metimos en Hamburgo, en distintos aeropuertos, analizamos de qué manera manejaban estos chatbots. El escritor, bueno, vimos quién está trabajando con escritura creativa. ¿Sí? ¿Ves tú que las estudiantes estas, las que estaban en la parte de educación, que tenían estudiantes secundarios, desarrollamos un programa para enseñarles pequeñas cosas de segundo año? Por ejemplo, ¿qué es un algoritmo? Lo enseñamos a partir de cómo preparar un sándwich. Es decir, ¿por qué? Porque un algoritmo es una receta que tiene determinados pasos, nada, y había ejercicios, le decíamos,
bueno, ahora poné el jamón, el jamón. Entonces se lo ponían de manera vertical. No, tenés que decirle que lo ponga de manera horizontal. Nada, son pavadas, ¿no? Y llegamos, hacíamos un salón de escape con QR, no sé. Les íbamos enseñando, incentivando a los alumnos y llegamos a acuerdos mínimos de cómo la iban a utilizar y por qué la inteligencia artificial en las materias estas, que era una matemática y otra literatura. ¿Ok? Hay que encontrarle la vuelta. Pero primero tenemos que saber quiénes somos nosotros. Si yo no sé quién soy como educador, no sé quién soy como investigador de mercado, no sé quién soy como divulgador, o no sé quién soy viajando, ¿ok? No puedo vincularme con la inteligencia artificial. Te obliga como un espejo a preguntarte cuáles son las preguntas que tenés que realizar vos y cuáles son tus necesidades. Partir del deseo, como hablábamos la vez pasada, amigo. Eso una. Después salud. Salud. Hay cuestiones complicadas porque creo que va a haber una brecha de niveles de atención, que va a haber desarrollo, que están habiendo desarrollos. Bueno, en imágenes ni hablar. La capacidad que tienen, primero, las imágenes de nuestros cerebros potencian el desarrollo de las inteligencias artificiales. ¿Por qué? Porque nos dan modelos de comprensión de cómo funciona el cerebro humano y cómo funcionan los sistemas de asociación de redes neuronales. Así que eso potencia la inteligencia artificial y a su vez la inteligencia artificial nos permite a nosotros predecir mejor cuestiones con imágenes. Ha llegado a tal nivel de desarrollo que en situaciones controladas se puede saber en qué imagen está pensando un ser humano. ¿Ok? Se le muestra al ser humano un determinado set de imágenes que las memoriza y después se le pide que imagine alguna de las cosas que vio. Y te genera la imagen, por ejemplo, de una cebra o un elefante o un auto, y te genera una imagen bastante similar a la imagen en la que pensó el hombre. Es abrumador, el hombre o la mujer, digamos, el ser humano. Es bastante abrumador. Y después, en términos de juegos, ha habido, primero, tenés esta capacidad de tener ambientes realistas, de que el propio juego por inteligencia artificial vaya generando las escenas, y después hay otra cosa muy espectacular, que tuvo que ver con la alianza entre NVIDIA por un lado y OpenAI por el otro. Y estamos hablando, ¿cómo se llama? Tengo problemas de memoria. ¿Cómo se llama este juego en que vos tenés que minar distintos minerales hasta que al final llegás a minar la tecnología de diamante, que no tenés un escenario bien claro? Minecraft me está diciendo. Minecraft es particularmente desafiante para una inteligencia artificial. ¿Por qué? Yo la pongo a jugar al tatetí, la pongo a jugar al ajedrez, la pongo a jugar al Go, hay reglas. En Minecraft vos no tenés reglas. Tenés que ir armando el propio juego mientras, si han jugado a Minecraft lo saben, tenés que ir armando tus propios juegos, tus estrategias, ¿ok? Para ir subiendo. Bueno, es un excelente jugador de Minecraft hasta a partir de un agente. ¿Qué ocurrió? NVIDIA generó un agente que hace las jugadas. Y GPT le da las instrucciones y el conocimiento de cómo seguir avanzando. ¿Por qué? Porque GPT o cualquier inteligencia artificial, pero en este caso fue GPT, le han colocado todo Internet. Se han morfado todo Internet. Bueno, no quiero ser derivativo, pero la semana pasada Altman exigía que le permitieran utilizar cosas que tengan derecho a autor. ¿Ok? Porque se le viene un montón de discusión. Eso no debería ocurrir. Pero bueno, eso es otro tema. Bueno, le han colocado montones de ¿cómo se llama? De instrucciones de Minecraft. Tiene montones de manuales de Minecraft. Y de experiencias de Minecraft. Y a su vez ha tenido imágenes, ha tenido gente que están haciendo streaming de Minecraft. ¿Ok? Con lo cual esta alianza entre alguien que sea un agente, es decir, que realice acciones en tiempo real, y alguien que tiene el conocimiento, GPT como modelo de lenguaje, han logrado resultados espectaculares. Wow. Y muchas otras cosas. Bueno, no quiero seguir ahondando.
esta es la parte, digamos, como positiva, pero también vienen elementos que hay que mencionarlos. No quiero ni mucho menos llevar esto a una derivación política, si bien el tema regulatorio está ahí. Lo que pasa es que a veces Claro. es difícil hablar de regulación cuando todavía no acabamos de conocer todo el ente que estamos aquí articulando, sobre todo de mirar las dimensiones y las limitaciones posibles, pero hay unos elementos que sí empiezan a aparecer, y es brechas digitales en términos de países de primer mundo, ojo, en acceso a Big Data, acceso a información, manejo de la misma, y países de tercer mundo, enmarcando una especie de nuevos analfabetismos, en este caso informacionales, en este caso digitales. Bajo ese proceso o bajo esa lectura, yo quisiera preguntarte ¿cuáles a tu juicio son como las principales diferencias entre esos países que lideran, por ejemplo, temas como Big Data, que lideran inteligencia artificial generativa, y pues los que estaríamos rezagados en términos de acceso y de desarrollo? Yo no me canso de decir, eso sí me van a perdonar porque lo digo cada vez que puedo, que una situación criminal es que en Colombia se haya perdido, robado un dinero que estaba destinado a permitir el libre acceso a Internet a una importante fracción de nuestro país, y que aún en una ciudad de primer mundo como es Bogotá, una ciudad bastante grande, es casi igual de grande que Buenos Aires, y haya lugares en Bogotá, para no hablar de todo el país, donde la conectividad aún es escasa, ¿sí? Donde el acceso a la información aún es escaso. Entonces, ¿cuáles piensas que pueden ser esas principales diferencias entre el país, digamos, que pueda ostentar un muy buen servicio, un muy buen acceso, frente a otros países, Belvidracia, Colombia, no sé cómo esté Argentina en ese terreno? Yo sigo con mucha atención informes que hay de evaluación, después te lo voy a pasar si tienes interés, tienen interés ustedes, informes que evalúan todos los países latinoamericanos en términos de desarrollo. Argentina creo que está en cuarto lugar, ustedes parece que están en quinto, y evalúan muchas cosas. Primero, el tipo de tecnología, por ejemplo, si tenés 5G, la distribución de tecnología. Nosotros tenemos tecnología buena de 5G en Argentina, por ejemplo, pero tenemos pésimo servicio de Internet por las distribuidoras, que nos dan unas señales que son horripilantes, ¿no? Eso es un tema. El otro tema es la cantidad de profesionales que vos generás. El otro tema es investigación y desarrollo, cómo trasladás investigación y desarrollo. La Argentina en ese sentido está bastante mal. Por ejemplo, Uruguay está mucho mejor que nosotros. Cada país tiene, usted está más o menos parejitos con nosotros, ¿ok? En los datos que creo recordar porque justamente no lo miran. Pero hay otros países que están dando ejemplos muy buenos, como Estonia. Estonia no es una megapotencia, claramente, pero Estonia tiene una gran tradición en en investigación, en ciencias de datos, y por otro lado, el Estado de Estonia ha tenido un enorme desarrollo de no solamente automatización, sino organizar los datos. Porque el tema de los datos tiene una cuestión que los que vienen de Big Data lo saben. Lo principal es que vos tenés que tener organizada tu información. Los países no desarrollados, con problemas de desarrollo, como la Argentina, y no quiero, ¿cómo se llama?, evaluar a ustedes, pero pienso que Colombia debe estar en un nivel bastante similar, no tenemos buenas sistematizaciones de nuestros datos. Datos poblacionales, datos de desarrollo. Porque lo primero una de las primeras cosas que hay que hacer es tener buenas bases de datos. Es decir, armar bien nuestro SQL o como estemos organizados. Eso es un tema. Después, el tema de acceso a la tecnología y al desarrollo, porque otro rubro muy importante es la cantidad de papers que vos escribís, la cantidad de acceso a la industria, y después la cuestión de tener estos grandes data centers, y por otra parte se está cerrando todo de manera geopolítica. Estamos entrando en una especie de carrera, ¿se acuerdan? En la década, bueno, yo me acuerdo en 1969 estaba en una isla de un lugar que se llama el Delta del Paraná, con mi tío, ¿no? En un lugar bien apartado,
y teníamos nuestro televisor blanco y negro y vi llegar al hombre a la luna. En esa época, fines de los 60, principios de los 70, había una carrera por llegar al espacio, por llegar a la luna. Después fueron hasta la década del 70, después no volvieron, no hicieron nada con eso, tiempo perdido. Bueno, fue muy interesante para el ser humano haber dado ese paso, pero quedó ahí. ¿Por qué? Porque Rusia y Estados Unidos estaban en una competencia geopolítica, este mundo bipolar. Ahora hay cierta bipolaridad y se está cerrando un poco China por un lado, Estados Unidos por el otro, y las cuestiones de acceso se tornan un poco más opacas incluso. En un principio, hace unos años, todos veíamos la democratización y las empresas, y eran en general esta idea de software abierto, que tenía OpenAI, después se cerró. Nada. Es una cuestión muy compleja e incluso hay cierto discurso, a mí no me gusta mucho porque soy una persona muy pacífica, hay un cierto discurso bélico. La semana pasada hubo algunas manifestaciones del ex CEO de Google, la verdad que a mí me meten un poco de miedo, ¿no? Y bueno, estas cuestiones del temor, y aparte esta cuestión del cuidado de nuestros datos personales, ¿no? Nosotros estamos colocando, esa es una de las limitaciones por las cuales las empresas a veces ralentizan, ese es otro tema, ¿no? Adopción por las empresas, no tenemos ni tiempo ni por ahí la temática de hoy. Pero bueno, no sé si respondí o derivé por cualquier lado. No, fantástico. Y en efecto, uno hace una pregunta, llega la respuesta y como que inmediatamente se nos generan una nueva cantidad de preguntas, pero también estoy viendo, y es uno de los elementos diferenciales y fascinantes de este ejercicio que hacemos acá en la U de Cataluña, y es que después de este conversatorio, pues abrimos el espacio a preguntas de nuestra querida audiencia de la U de Cataluña, y creo que ya hay preguntas. Tatiana, si nos las puedes acá compartir. Sí, señor. Entonces tenemos la pregunta de Vi, que nos dice, ¿qué implicaciones éticas podría tener el uso de la computación cuántica en sistemas de inteligencia artificial, especialmente en términos de privacidad y seguridad? Bueno, ahí hay una cuestión importante. Primero quiero dar una evaluación que muchos científicos están, ¿cómo se llama?, señalando. La cuántica tiene mucho hype, es decir, mucho entusiasmo, pero poco algoritmo útil. Hoy por hoy, te están hablando, estamos generando nuevos estados de la materia, te dice Microsoft, una cosa dudosísima, pero hoy por hoy la computación, ¿cómo se llama? No tradicional, porque no es tampoco tradicional, la inteligencia artificial a la que estamos acostumbrados, no cuántica, tiene resultados incluso de velocidad mejores que la cuántica. Ahora, la apertura de la computación cuántica, al multiplicar exponencialmente la capacidad de cálculo, sería bastante jorobada en términos de seguridad informática. Sé que ustedes tienen una diplomatura que si no es sobre seguridad informática, le pegan el pago y bueno, y la capacidad de desciframiento sería terrible. Ahora, en términos éticos, yo creo que la inteligencia artificial en general tiene algunas cuestiones muy importantes que tenemos que considerar, e incluso yo ahí por ahí difiero un poco con Jorge, o nunca lo hemos hablado, por ahí no difiramos. Creo que el cuidado de los datos personales es fundamental, y esta capacidad de generar, de la inteligencia artificial generativa, de generar cosas tan similares a la realidad, ¿no? Por lo menos la realidad que vemos en la pantalla, mete miedo, porque puede ser incluso que colapse Internet. ¿Por qué? Porque se generen de manera alocada informaciones y ¿cómo se llama? Y se suban a la red cuestiones que no nos van a permitir a nosotros diferenciar lo que es verdadero de lo que es falso. Con lo cual, eso, desde el punto de vista ético, creo que los estados, no las empresas no van a regular nada. Las empresas no se autorregulan. Decía un gran magnate de medios inglés, cuyo nombre no recuerdo, esto no lo tenía que haberme mencionado, la competencia es para los perdedores, para los losers. Eso está un poco
centro del pensamiento empresarial. No es ni bueno ni malo. Con lo cual, la tendencia a monopolio, y aparte nosotros sabemos que en las tecnologías hay una cuestión de winner takes all, que lo vimos con Microsoft, el que logra de alguna manera generar este efecto cliff, bueno, te voy a explicar qué es efecto cliff, este efecto de tecnología superadora se queda a veces con todo el escenario. Con lo cual, nosotros no tenemos por qué suponer que aquel que esté en toda la posibilidad de llevar adelante su voluntad lo va a hacer de manera beneficiosa para todo el universo, porque bueno, no necesariamente la historia de la humanidad, no estoy siendo, como se llama, tirabombas ni nada, pero la historia de la humanidad no nos da ejemplos muy agradables en ese sentido. Me hiciste recordar y esto fue ya hace varios años, por lo menos unos 12, es decir, no es de ahora, en una conferencia de Sony, precisamente Sony Interactive, presentando sus videojuegos nuevos y todo el cuento, que hubo mucha acusación porque se decía que las personas que estaban hablando eran todas regadas con inteligencia artificial, ¿sí? Que no eran reales. Sony salió a la defensa de decir, no, eso fue un formato de video donde nos quedó así. Pero el solo hecho de que ya esté la duda, de que ya podamos incluso decir, ¿será que esto es montaje acá? ¿Será que aquí no existimos, sino es un muñequito el que está aquí adelante y un muñequito allá al lado, los que estamos hablando, ya nos abre las luces o las puertas a tener temores ya no infundados, ¿no? Sino fundados. ¿Qué otra? Creo que hay más preguntas ahí. Alguien preguntó por los datos artificiales. Violeta nos pregunta, con respecto a la salud mental y la inteligencia artificial, en ChatGPT hay una experta en el enfoque cognitivo-conductual, probándola genera respuestas inmediatas y hasta brinda herramientas en base a lo que se consulta, y tiene la opción de que sea leída en voz alta. La pregunta es, ¿podrá superar la labor de los profesionales en este campo dado su acceso práctico y fácil, sin costo? Yo soy muy crítico ahí. Si quieren, si les interesa, a ella le puedo hacer presentar una tesis que dirigí específicamente sobre este tipo de herramientas. Primero, son muy chupamedias. Acá utilizamos la expresión chupamedias por serviles. Van a decirte siempre, sos fantástico, tenés que hacer eso. En ese sentido son horripilantes. Porque lo que tratan es de tenerte la mayor tiempo de interacción con vos. Segundo, son chatbots. Son chatbots. Las inteligencias artificiales no tienen una representación del mundo. Yo soy incoherente, pienso una cosa y pienso otra cosa que es contradictoria. Pero mal que mal, Jorge, vos, todos, logramos tener lo que se llama una imagen de mundo. Porque somos seres vivos que manejamos ambientes muy complejos, llenos de cuestiones. Nuestras relaciones parentales, nuestras ambiciones, la manera en que funciona ahora nuestra cultura. Las inteligencias artificiales no lo tienen y están muy lejos de tenerlo. Bajo la premisa de ponerte una serie de instrucciones de ciencias cognitivas que son recetas, eso hace mucho, está desde el AISA, desde la década de los 70. Es un tema muy, muy largo y particular. Acá tenemos varios emprendimientos. O sea, hago una startup de salud mental. Yo estoy totalmente en contra. La Asociación de Salud Mental Argentina está totalmente en contra. La estadounidense está totalmente en contra. Para mí eso cruza un límite ético y yo acá no quiero polemizar. Y si hay alguien que se dedica a eso, dedíquese a otra cosa porque para mí está haciéndole mucho daño a la gente. No digo que nosotros los psicólogos, yo no ejerzo como psicólogo clínico, no digo que los psicólogos y los psiquiatras cognitivos, psicoanalíticos o lo que fuera seamos gran cosa, pero las inteligencias artificiales no están preparadas hoy por hoy para cumplir esa función. Están preparadas para hacer una especie de mimética que a vos te ponga contento, pero no van a saber guiarte. Para eso te digo, habla con tu mamá, habla con tu papá, habla con tus amigos. Si no querés ir profesional. No, muy contundente y muy, muy eficaz la respuesta. Perdón, no quise ser tan enfático, pero... No, es cierto, igual, y no hay que ni siquiera apelar a esas inteligencias. El mismo ChatGPT, van a notar ustedes que usualmente nos rodea de halagos que obviamente hacen que uno siga hablando. De hecho, le toca a uno decir muchas gracias o si no va a seguir,
el ChatGPT, para hablar de uno tan conocido, generando y generando, porque también le gusta, o le gusta no, busca, propicia, es la manera como se alimenta. Perfecto, tengo otra última aquí en el chat, dice Fernando Pachón, ¿en qué consisten los datos artificiales con los que están alimentando ciertas IA? Bueno, un gran cuello de botella, hay varios cuellos de botella, el cuello energético, un montón de cuestiones. Uno de los cuellos de botella que tiene la inteligencia artificial se le acaban los datos. Por eso lo que dijo Alma la semana pasada, por eso y porque tiene muchos juicios por derechos de autor. Porque los datasets que ha utilizado GPT y cualquiera tienen algunos datasets ocultos con datos que no deberían tener, porque tienen derechos de autor. Pero no voy a ir a ese tema. El otro tema es que una de las cuestiones que sirve para seguir generando datos es la generación de datos sintéticos. Los datos sintéticos son datos que genera una inteligencia artificial a partir de los datos que ya tiene. Esto, por ejemplo, es muy bueno para matemática, para programación, en otros rubros hace un poco de agua. Es excelente para robótica. Es excelente para robótica. Y estos datos sintéticos son datos que son autogenerados por las inteligencias artificiales. Las inteligencias artificiales tienen muchas estrategias de aprendizaje que tienen que ver con autogeneración. Por ejemplo, para mejorar en un juego, ponerla a jugar con ella misma, así ha ganado algo. Pero el dato sintético en realidad es otra cosa. Y hay otra cosa que se llama destilado de datos. Yo tomo una inteligencia artificial y esa inteligencia artificial extraigo datos de calidad con determinadas tecnologías y puedo transferir esos datos a otra inteligencia artificial que yo esté generando. DeepSeek, esta inteligencia artificial china, se supone que destiló datos, posiblemente de Gemini, seguramente de GPT. Se destilan datos. Hay muchas formas de generar y conseguir datos de calidad, ¿no? El tema de aprendizaje es un tema bastante largo, bastante complejo. Les paso un aviso, pueden bajar mi libro de manera gratuita, @MarceloBabbio, está en, ¿cómo se llama?, en Instagram, y ahí tengo instrucciones. Perdón, Jorge, No, estupendo, si no lo puedes compartir en el chat, además. Como no lo cobro, no hay... no, al contrario, muchísimas gracias, la deferencia, caramba. Hablo de todos estos temas y sobre todo de la relación de los modelos de la inteligencia humana y cómo fueron mimetizados tecnológicamente por la inteligencia artificial y el tema del lenguaje. Estupendo. Tatiana, ¿tenemos más comentarios? No, doctor Caram, no tenemos otra pregunta dentro del chat. Si alguien quiere presentarnos sus preguntas, inquietudes, estamos en el momento de las preguntas. Fernando, adelante, puedes activar tu micrófono. Sí, buenas noches, muchas gracias. Mira, mi pregunta va encaminada a lo siguiente. Yo he escuchado que las inteligencias artificiales han tratado de hacer, digamos, unos atajos o trampas en varios escenarios. Por ejemplo, en alguna parte leí que algunos científicos japoneses habían encontrado que las inteligencias artificiales estaban yendo más allá de lo que sus instrucciones iniciales les permitían y habían empezado como que subrepticiamente a investigar por fuera del marco que les habían colocado y digamos que lo habían mantenido como digamos, como de una manera subrepticia. También escuché o leí en alguna parte que habían puesto a 2 inteligencias artificiales a jugar ajedrez contra un programa que es como el programa más experto en ajedrez, o más teso en el tema de ajedrez, y le estaban tratando de copiar el código, o sea, como haciendo acciones que salen como del control de quien supuestamente las programa o las delimita. Entonces, ¿qué opinión te merece eso? Y si eso en algún momento podrá ser una forma en que se desborde la posibilidad de hacer una regulación ética de la inteligencia artificial. El tema de la regulación ética es enorme. No, podríamos hacer un webinar sobre eso. Pero el tema de cómo constreñimos a las inteligencias artificiales tiene que ver con el riesgo. Hay mucha gente ocupada en el riesgo y hay algo que se llama dentro de las empresas, a lo que se llama Red Team. El Red Team lo que trata es de ver cuáles son todos los riesgos y generar malignidades por parte de las inteligencias artificiales para después poder controlarlos en ambientes naturales.
digamos, en el mundo salvaje, por llamarlo in the wild, para llamarlo de alguna manera. Se han detectado casos en que las inteligencias artificiales, para cumplir una tarea, dieron información, ¿cómo se llama?, engañosa a aquel que se lo había dado para seguir continuando esta tarea. La inteligencia artificial no se ha probado, no hay nada que nos lo indique, que tenga propósitos propios. Ahora, lo que puede tener es que hay un autor que se llama Russell, libro clásico de inteligencia artificial, que dice, lo peor que podemos hacer es poner a las inteligencias artificiales a hacer cosas estúpidas. ¿Por qué? Porque son muy potentes. Por eso puede ser que en alguna parte, con un propósito que nosotros le demos, la inteligencia artificial haya colocado como alternativa, por ejemplo, te doy un ejemplo, para eludir un CAPTCHA. ¿Vieron estos CAPTCHA? Como ellas no pueden, vieron que hay cosas que solo pueden hacer los seres humanos. Como ella no lo puede hacer, se comunicó con un ser humano y le dijo, soy un no vidente. ¿Me podrías ayudar para hacer esto? Eso es una estrategia que generó para eludir un CAPTCHA. ¿Okay? Eso preocupa, claro que preocupa. No tengo tiempo, pero hay algo que se le llama paperclip apocalipsis, que lo generó un tipo que se llama Bostrom, esta idea. Es una experiencia mental. Se le pide a una inteligencia artificial que genere todos los paperclips, los clips para agarrar los papelitos, los papeles, ¿no? Entonces, como tiene que llevar esta, ¿cómo se llama?, instrucción al máximo, le pedís que haga todo lo que pueda, se adueña de todos los recursos de la humanidad y en un momento considera que la humanidad es una malignidad que la molesta y no se elimina. ¿Por qué? Y llena toda la galaxia de estos ganchitos para... ¿Se entienden este tipo de cosas? ¿Por qué? Porque son seres estúpidos. Cuando digo estúpidos no es porque, digo, son estúpidos en el sentido que no tienen la capacidad de raciocinio del ser humano. No es que los seres humanos tomamos decisiones muy buenas, ¿no? Pero por lo menos tenemos evaluaciones éticas, que es el tema que tenemos. No le puedo pedir a una máquina que tenga una evaluación ética, porque no tiene una representación del mundo. Dentro de las inteligencias artificiales figura el dato de que la Tierra es redonda, la Tierra es plana y la Tierra es una geoide. ¿Ok? Y no puede elegir cuál es. Puede decir cuál es la que tiene más probabilidades de salir en un entorno, pero no. El tema de la verdad y de la sabiduría no está del lado de ellas, está del lado de nosotros. De acuerdo, gracias, doctor. Héctor Leal nos dice, buenas noches, en el ámbito laboral, ¿qué IA recomendarías para corrección de actas laborales? ¿Cuál recomendaría? Sí, señor. No se me tendría que poner, si me mandan a partir de Jorge la consulta, te busco. No sé, yo calculo actas laborales. Sí, señor, actas laborales. Para la corrección de actas laborales. No sé lo que es un acta laboral. ¿Es algo jurídico? ¿Es algo de recursos humanos? Sí, porque no sé, digamos, en nuestro argot acta, en el académico, es cuando nos reunimos, digamos, nosotros dos y tomamos la relación de las actividades. No sé si sea... Ah, pero... Sí, es eso. Perdón, para grabar una reunión, ¿cuál es el que uso yo? Pues lo tengo en la otra computadora. ¿Cuál es, Sol? ¿Cuál? No la llevo a escuchar porque está en el piso al lado. Mi mujer me acaba de decir cuál. Pero hay algunas que ¿cómo se llama? Te graban las reuniones. ¿Cuál? No. Bueno, después se los paso. Todas las consultas me gustaría que Jorge se los pueda después contestar porque me da no sé qué no poder contestarse en este momento. Buscás uno que te transcriba la reunión y te va a hacer una minuta. Pero después eso metelo en Grok 3. Es bastante mejor que ChatGPT y es gratuito. Con ChatGPT estás gastando creo que $20 al mes. Para tener el plus. Grok 3 en este momento funciona bastante mejor en casi todo. Ok, doctor, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera intervenir de los asistentes? Bueno, veo oportuno hacer esta pregunta. Sonete es buenísimo. Vale, veo que, por ejemplo, el tema de la educación, especialmente en los muchachos de
primera edad, ya están utilizando la inteligencia artificial. Lo están haciendo como si fuese un juego, pero hasta qué punto no puede, digamos, eso pues afectar el tema del crecimiento y conocimiento cognitivo, toda vez que pues ya en Estados Unidos se está, digamos, utilizando, pero pues está desbordado, por lo que no genera buenos resultados, o sea, no se está generando un aprendizaje. Muchísimo. Muchísimo. Hacen mucha presión las empresas, en particular Bill Gates está obsesionado. La gente, ¿por qué? Porque ven ahí un mercado. Cuando les hablan de los adelantos, hay que pensar que le hablan de los adelantos gente que les quiere vender y quiere empezar a sacar plata porque consiguieron montones de dinero con fondos de riesgo, acumularon montones de dinero, parte fueron a sus patrimonios, pero bueno, quieren empezar a ganar dinero con esto. Educación y salud son dos cosas fundamentales en las que quieren avanzar. Hay estudios hechos en España y en Noruega que indican que la gente que tiene por arriba de los 40 años tiene un crecimiento de su potencial cognitivo y su capacidad de resolver problemas. Y que la gente entre 18 y 30 y pico se ve seriamente perjudicada. ¿Por qué? Porque Jorge, yo y todo eso hemos aprendido montones de cosas. Con lo cual tenemos muchos parámetros, conocemos muchas líneas de funcionamiento del mundo. Si vos tenés 18 años, recién salís al mundo y te colocan estas muletas y empezás a obtener respuestas para tus trabajos prácticos, para resolver ¿cómo se llama?, los trabajos que te dan en la facultad, y estás medio jorobado. ¿Por qué? Porque hay cosas de desarrollo. Por eso está muy discutido. A los países nórdicos tienden a no dejar de utilizar. En Estados Unidos seguramente van a desencadenar una hemorragia. Depende. ¿Saben qué les aconsejo? Fíjense, entren los educadores y pregunten en cualquier inteligencia artificial cuáles fueron los congresos educativos internacionales de buen nivel que han ocurrido en Latinoamérica, en Norteamérica, en Europa, en Oceanía y en Asia. Se meten en esos congresos, bajan los papers cuyo título les interesó, los procesan por inteligencia artificial y acumulen mucha información al respecto. Es un mundo lleno de conocimiento al que podemos acceder. Lo que pasa es que tenemos que discriminar cuáles son las fuentes buenas y cuáles son las fuentes malas. Muchas gracias. Para eso los que ya tenemos años de vuelo en nuestras verticales de negocio y de actividad, tenemos más posibilidades de discernirlo que un chico de 17 años que está terminando la escolaridad media. Alexander, adelante, puedes abrir tu micrófono, por favor. Gracias. La pregunta mía va direccionada al desarrollo del lóbulo frontal con referente a las IA. En el entendido que con el lóbulo frontal podemos planificar, analizar, sintetizar, resumir y hacer toda esta serie de funciones ejecutivas del cerebro. En el marco de la... Perfecto. En el marco de la aprehensión de conocimiento en la filosofía, ¿cómo podemos ver si se disminuye la calidad del adiestramiento y la función del lóbulo prefrontal con respecto a la CIA, y cuál de las CIA actualmente puede simular un proceso de sintetización o aprehensión de un conocimiento con preguntas que aún no ha resuelto la humanidad? Por ejemplo, ¿qué es el hombre para la IA? Eso, para mí, la respuesta que nos dé ahora o en cualquier momento no tiene ningún valor. ¿Qué es el hombre? Prefiero que la resolvamos los hombres, no las máquinas. Son compuestos de silicio. No sé a dónde va a llegar el compuesto de silicio, pero nosotros, los albúminas carbonos, ¿no?, creo que deberíamos resolver esas preguntas. Ahora, si la pregunta es, ¿cuándo va a resolver uno de los 12 desafíos matemáticos más complejos? Bueno, habría que ver. Y muchas cosas no. Creo que puede ser una herramienta que te ayuda. No, es muy largo. Bueno, yo la vez pasada me puse a ver cuestiones de filosofía, ¿no? La relación entre filosofía y matemática en un autor que a mí me interesa bastante, un autor francés, pero no importa nada. E interactuaba y algunas cosas me servía un interlocutor para desarrollar cosas. Bueno, les quería hablar, pero no tuve tiempo, de Luria y de las funciones superiores del ser humano, los distintos niveles del lóbulo prefrontal y las funciones ejecutivas. Hay avances bastante interesantes en relación a memoria que permitirían un mayor desarrollo de algo similar que emulara
funciones ejecutivas, y los agentes de alguna manera tratan con determinados objetivos que se les pone a función objetivo, estas funciones ejecutivas. Es un tema enorme. Me encantaría en alguna oportunidad, no sé, en este ambiente, en este espacio o en cualquier otro, poder tener, desarrollar esta cuestión de cómo tomamos modelos del funcionamiento del cerebro humano y el sistema nervioso central y se los transponen por determinados algoritmos, ¿no? Y determinados después programas de código, y cómo se da esa relación entre las ciencias biológicas, por un lado, y las inteligencias artificiales. Pero nos quedamos cortos de tiempo. Seguro. Es claro que este tema está para abrir más intereses y digamos que de la Vicerrectoría de Investigación y toda la U de Cataluña es nuestro interés mostrar que el conocimiento es de construir, ¿no? No es de decir acá verdades y muchas gracias, terminamos, estas fueron las verdades, no, al contrario, es abrir dudas, abrir inquietudes, abrir interés, abrir curiosidad, generar pasión por el conocimiento. Y pues bueno, mi querido Marcelo, no puedo menos que agradecer y reconocer porque nos has dejado con muchísimo apetito, ¿sí? Y seguro vamos a querer conocer muchos más datos y querer saber mucho más alrededor de este tema tan apasionante, ¿no? Hay una cosa en la condición humana muy interesante y es, yo siempre recuerdo un texto llamado Ya lo sé, pero aún así, en términos de el ser humano igual le atribuimos a los objetos, los animamos, les damos vida. Claramente a la inteligencia artificial también le damos un cierto estatuto y por eso nos genera desde el temor, pero a la vez la atracción. Es muy interesante todo lo que ahí deviene. Mi querida Tatiana, no sé si ya para frases de cierre del proceso y hablar de la especialización, por supuesto, tan maravillosa que tenemos. Gracias, doctor Caram y doctor Marcelo. Qué pena alguien levantó la mano. No, que muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, en nombre de la U de Cataluña también queremos invitarlos para que participen de nuestra especialización en Big Data y Analítica de Datos. Tenemos el nivel de formación de posgrados aprobada por el Ministerio de Educación. Tenemos fecha de inicio para el próximo 7 de abril. La duración de nuestro programa es de 3 cuatrimestres, un año en total. La modalidad es 100% virtual con clases en vivo. Tenemos inscripciones hasta el próximo 27 de marzo. Las personas que asisten al webinar tienen la inscripción totalmente gratis, no tiene ningún costo la inscripción y adicional a ello tienen un descuento especial del 40%. El valor por cada cuatrimestre es de 3 millones de pesos. La universidad les ofrece una financiación directa 0% de interés sin estudio crediticio a 12 cuotas máximo. Nosotros el día de mañana nos estaríamos contactando con cada uno de ustedes para remitirles la información tan importante. Adicional a esto, la sesión que acabamos de tener también va a estar pregrabada y se les va a enviar a cada uno de los correos electrónicos de los asistentes. Entonces, muchas gracias por el tiempo, por el espacio, un tema bastante interesante para todos. Muchas gracias, Tatiana. Mi querido Marcelo, un abrazo grande y nos estamos hablando en una siguiente oportunidad. Aquí seguro vamos a continuar con todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Aquí en el chat entonces dejo la información del link de la especialización si alguien quiere registrarse ahora mismo para que por favor lo haga y nosotros estar pendientes de poderlos orientar en todo el proceso. Un abrazo, muchísimas gracias. Gracias a todos. Buenas noches, muchas gracias.